Vamos a estar ahí en la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos a estar en el capítulo 1. Carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, vamos a estar capítulo 1, versículo 3 al 11. Mientras lo encuentra, no sé si todos se enteraron esta semana de una noticia muy terrible, terrible. 8 hermanos cristianos en el Guaviare fueron vilmente asesinados. Una masacre. Y fue por su fe. Hermanos, esta masacre sin duda alguna trajo miedo a su congregación allí en aquel pueblo del Guaviare. Y sin duda alguna nuestros queridos hermanos de esta iglesia deben estar con su fe tambaleando. Y por esa razón, queridos, yo les pido que en nuestras oraciones personales incluyamos a nuestros hermanos. Somos la iglesia del Señor, somos todos los que por su gracia hemos sido rescatados. Pero esto demuestra también, queridos hermanos, que la persecución es real. Esto lo escuchábamos lejos, ¿no? Eso es por allá en Medio Oriente, en China, en Corea del Norte. Aquí en Colombia, si acaso le hacen a uno el feo, pero no, miren, la persecución y llega a puntos donde la vida, pero a eso estamos llamados, queridos, a eso estamos llamados. La persecución a los cristianos no es nueva. Y tenemos que tomar conciencia de eso. Siempre la iglesia del Señor Jesucristo ha estado, está y seguirá estando amenazada hasta cuando el Señor venga a juicio. Siempre. Pero, queridos, quiero mencionarles que hay un peligro, además de la persecución, hay un peligro que en mi opinión es más agresivo, es una amenaza más peligrosa, porque es una amenaza que no surge allá afuera, porque los enemigos de la iglesia del Señor Jesucristo que no son conversos son fáciles de identificar. El peor enemigo es el que usted no identifica y el que se sienta posiblemente dentro de la misma congregación. Y me estoy refiriendo a los falsos maestros, que posiblemente hacen más daño a la iglesia, porque si bien es muy cruel y muy duro lo que le pasó a nuestros hermanos, ellos están en ese momento en gloria y están mejor que lo que estamos nosotros. Pero los falsos maestros hacen un daño muy terrible a la iglesia y son tan peligrosos porque son difíciles de distinguir. Está buena esa palabra. Ellos se mimetizan. Es difícil identificarlos. Conviven dentro de la congregación de los creyentes. Y es difícil y se mimetizan porque usan la Biblia. Y usan la Biblia, pero la desfiguran, la tergiversan, la falsifican, la adulteran y son tan hábiles para enseñar mentiras como verdades que muchos incautos lo siguen, aún creyentes verdaderos. Entonces miren el peligro
Porque esto nos asustó y a mí me dolió mucho la muerte de mis queridos hermanos. No los conozco, pero son hermanos. Pero más peligroso aún es el enemigo que se camufla y se mimetiza dentro de la misma iglesia cristiana. Ellos hacen creer a la gente en sus herejías y las pasan como verdad. Solo por nombrar algunos botones de esta falsa enseñanza. Hoy se habla del manto profético. ¿Y qué es el manto profético? Algunos hombres, algunos superapóstoles, según ellos, tienen una superunción tan especial que ellos le llaman que ellos tienen un manto profético y llaman a que los pastores que quieran tener algo de esta misma unción deben estar bajo su cobertura. Al punto inclusive que sé de uno que la vende por unos cómodos $500. Eso no es bíblico. No hay una iglesia que le tenga que dar cobertura a otro. La cobertura tiene que venir de lo alto. La cobertura es la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo y la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero miremos otra falsa enseñanza que está camuflada dentro de la iglesia cristiana, y es la teología liberal. Su misma palabra ya nos va mostrando, son liberales, abiertos a todo lo que hoy en día el mundo ofrece. Para ellos la Biblia es considerada como algo que hoy en día debe ser cambiada porque ya no es pertinente para el día de hoy. Entonces con eso están diciendo que la Biblia no es lo que nosotros sabemos que es, palabra de Dios, inerrante, palabra que siempre tiene el poder del Señor. Ellos tienen, y que nunca cambia, que es viva y eficaz. La teología liberal es tan abierta que ellos ya ordenan pastores homosexuales, ellos celebran uniones personas del mismo sexo, ellos aprueban la ideología progresista, es decir, el aborto, el feminismo. Eso no es de Dios, pero se enseña dentro de las iglesias. Viene también algo y es el movimiento profético. Eso sí que está fuerte ahora. El movimiento profético. Y este movimiento profético deja la Biblia en segundo lugar. Toman algunos versículos allí como para mostrarse que son bíblicos. Pero para ellos lo más importante es la parte emocional, el emocionalismo. Ellos son de los que buscan señales. Y lo tremendo es que estas iglesias se llenan. Y ni qué hablar de lo que ya varias veces hemos hablado, de la teología de la prosperidad. No me voy a referir a eso, ya lo conocemos. Queridos, esto nace dentro de la misma iglesia. Y no tenemos que asombrarnos. El trigo y la cizaña deben crecer juntos hasta cuando llegue nuestro Señor y entonces aparte el trigo en su granero y coja la cizaña y la queme. Hermanos queridos, hoy estamos celebrando el segundo aniversario del inicio de nuestra amada iglesia, salvados por gracia. Hemos visto la compañía del Señor, tenemos mucho por qué festejar. Hemos visto la compañía de nuestro Señor Jesucristo, ha sido palpable la guía del Espíritu Santo, la provisión de Dios con el maná de su palabra. Hemos visto oraciones respondidas, milagros se han dado también. Hemos visto la madurez de algunos hermanos que están madurando y también Dios nos ha permitido ver salvación aquí en esta iglesia, en este pequeño redil donde Él ha decidido cuidarnos a nosotros, sus ovejas, queridos hermanos. Hoy celebramos 2 años de pura gracia.
de pura gracia. Nadie merece estar aquí. Yo no merezco ni estar acá, ni ser salvo, y mucho menos con mi fidelidad al Señor poder predicar su palabra. Pero esto es lo que lo hace a Él asombroso. Es lo que lo hace a Él asombroso, mis hermanos. Hoy celebramos 2 años y la mejor forma de agradecer a Dios, pienso, es comprometiéndonos a vivir fieles a su voluntad. Estamos felices, pero el agradecimiento y gratitud tiene que ser solamente para Él. Pero no puede ser de palabra, y la Biblia nos lo enseña. Si me amas, obedece mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Así es que considero que la mejor manera en que nosotros podemos agradecer al Señor es comprometiéndonos con vivir fieles a Él, firmes en la fe. Así podemos resistir, por un lado, la persecución que ya es palpable en nuestro país, y por otro lado, mantenernos firmes ante el enemigo que se crea o se camufla o se mimetiza dentro de la misma iglesia, que son los falsos maestros. Solamente hay 2 maneras de resistir el embate de la persecución y el embate de la herejía, y es siendo firmes en la fe, comprometidos a ser fieles al Señor. No hay otra manera, queridos, no hay otra manera. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta que ocurran una de 2 cosas: o el Señor Jesucristo llegue y estemos vivos, o el Señor Jesucristo decida llevarnos antes. Eso no es algo en lo cual hay que aflojar, mis queridos. Es algo en lo que tenemos que persistir día a día. Así es que, por esa razón, acompáñenme entonces aquí a la segunda carta de Pedro para aprender lo que el Señor tiene para decirnos el día de hoy a esta hermosa iglesia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos, voy a leer desde el 1 hasta el 11 y vamos a recibir el mensaje del Señor. Simón Pedro, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. ¿Para quién va dirigida esta carta? A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué dice ahí? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Usted y yo ahí, con eso ya nos diríamos bien servidos. La fe de los apóstoles no fue superior a la que usted tiene o la que yo tengo. Es igual. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, compromiso, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Aquí está la razón: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no persevera, el que no se compromete en estas virtudes, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Bendito Padre, te suplico, Señor, que en tu misericordia
nos permitas entender, comprender, Señor, tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender y a poner por obra lo que nos enseñes hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En otras palabras, hoy vamos a aprender cómo el Señor nos dice que seamos una iglesia madura. Sí. Que salvados por gracia sea una iglesia madura. Y recuerden que la iglesia somos usted y yo. Y yo, ¿cómo madurar? Queridos, el apóstol Pedro ya había escrito una carta anterior, esta es la segunda, a los mismos creyentes. Pero en la primera carta, la exhortación o el objetivo de Pedro fue levantar su ánimo porque ellos estaban en una terrible persecución. Estaban sufriendo los embates de una gran persecución. Pero ahora el motivo es diferente. El motivo por el cual le escribe a creyentes, porque recuerden que inicia diciendo a quienes tienen la misma fe que nosotros, o sea que es una carta para creyentes. El motivo ahora es diferente. El motivo ahora son los falsos maestros. Los falsos maestros. Por favor, ese es un gran problema. Acompáñenme ahí al capítulo 2, versículo 1 y 2, ahí nos damos cuenta. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí en la misma carta capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Miren lo que hacen los falsos maestros, que introducirán encubiertamente, de manera camuflada, ¿qué van a introducir? Herejías destructoras. ¿Qué es una herejía? Todo aquello que dicen que es de Dios, pero no es de Dios. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Y miren lo que sigue, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dos grandes problemas allá en la iglesia naciente hace 2000 años que hoy también estamos viviendo. Los falsos maestros siempre han existido, queridos. Y este es un ejemplo porque la palabra de Dios siempre es pertinente. A diferencia de aquellos que dicen hay que actualizarla, la palabra de Dios no hay que actualizarla porque no se quedó aquí en letra, es viva y eficaz, es el Espíritu Santo de Dios hablando. Y siempre nos habla de nuestras realidades, y es la realidad que hoy está viviendo la iglesia. Los falsos maestros, querida iglesia, siempre han existido. Con sus falsas enseñanzas niegan inclusive al Señor Jesucristo. Y hoy hacen lo mismo. Ahí tenemos el ejemplo de aquellos que dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, que es un hombre común y corriente como uno de nosotros, solo que Dios lo usó y fue un gran profeta. Eso es negar a Jesús. Otra forma de negar a Jesús son aquellos que dicen, los unicitarios, que es lo que dicen, que Dios no es trino, sino que en unos momentos actúa como Dios Padre, en otros como Dios Hijo y en otros como Espíritu Santo. Eso es ir en contra de las Escrituras. ¿Dónde dejan el momento en que el Señor Jesucristo se bautizó? ¿Qué pueden decir contra eso? Ahí está la Trinidad. El Señor Jesucristo, Dios Hijo, sale de las aguas, el Espíritu Santo viene sobre él y una voz del cielo que es Dios Padre dice, este es mi Hijo amado. Eso hacen los falsos maestros. Eso hacen ellos.
Sus herejías son, como lo dice el apóstol Pedro, son destructoras ¿de qué? De la fe verdadera. Y el tema es que si usted y yo no estamos firmes, anclados en la palabra, firmes en la fe, somos como un edificio que se ve muy bonito, pero ante el primer temblor va a caer. Sus herejías destruyen la fe verdadera. El versículo 14 dice que ellos seducen a las almas inconstantes. Ojo que no está hablando que ellos seducen a los inconversos. No. Ya el diablo no tiene que estar detrás de los suyos, pero sí está detrás de aquellos inconstantes, de aquellos que a veces sí y a veces no, de aquellos inmaduros, de los hermanos inmaduros. Estos son aquellos hermanos, los inconstantes, que no han crecido, que bien son salvos, creyeron en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, se arrepintieron de sus pecados, entregaron sus vidas, pero no han crecido. Y no han crecido posiblemente por dos razones. Una, porque están recién convertidos. Y obviamente son chiquitos, lo cual nos llama a un compromiso de toda la iglesia. Esto no es un compromiso del pastor únicamente, porque somos un cuerpo. Con los nuevos hay el compromiso de todos los demás, los maduros, acompañarlos, enseñarles, discipularlos. Esa puede ser una razón por la cual alguien no ha crecido. Y es entendible. Pero hay otra razón por la cual muchos hermanos o varios hermanos no han crecido. ¿Cuál es esa razón? La negligencia. Porque ellos no están recién convertidos. Llevan mucho tiempo y siguen siendo negligentes. Negligentes para discipularse, negligentes para meditar en la palabra, negligentes para orar, y no hay otra manera, queridos, para crecer. Eso no es por inyección, eso es ni por imposición de manos. La única manera de nosotros crecer es la meditación en la palabra, la oración y el poner en práctica lo aprendido. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor. Entonces, ¿en cuál de los dos puede estar usted? ¿En negligencia? Y eso es terrible. Y entonces lo que nos acaba de decir el apóstol Pedro es que son los que más peligran en caer, en seguir estas falsas herejías. Ahora es posible, querido, y es posible, querida, que usted diga, yo no, porque es que yo no asisto a ninguna otra iglesia, y eso está bien. Yo me congrego en esa, y eso está bien. Pero es que hoy en día tenemos la enseñanza al alcance de nuestras manos, en el celular, y muchas personas no disciernen qué alimento espiritual están tomando. Todo es que diga iglesia X y escuchan eso, pastor X y escuchan eso. Qué cuidado hay que tener. Así como cuidamos nuestro cuerpo de qué alimento estamos consumiendo, no podemos hacer menos con el alimento espiritual. Estos son los inmaduros que son presa fácil de los falsos maestros. La pregunta que surge entonces es, ¿qué hacemos para mantenernos firmes? ¿Qué hacemos para echar raíz y estar ahí inamovibles frente a los embates, tanto de la persecución, pero hoy en el tema es frente a los falsos maestros, las herejías? Pues bien, para que tomen apunte, vamos a ver dos puntos que nos enseñan a ser maduros, a mantenernos firmes. Y el primero es entender que ya estamos capacitados para vivir como Dios quiere. Es comprender eso, que ya estamos capacitados.
Yo lo comparo como un carro está listo para andar. Te compra un carro nuevo y ya está listo para andar. Entonces lo primero es comprender que ya estamos capacitados para vivir a la manera de Dios, para vivir en fidelidad a Dios. Y la segunda forma es asumir nuestra responsabilidad de crecer. Ya tenemos todo lo necesario para ser fieles a Dios sin titubear, pero debemos sumarle otro ingrediente que es ser responsables y comprometidos para crecer. Es lo que nos enseña esta segunda carta. Vamos con el primer punto. Entender que ya estamos capacitados. Es decir, que podemos ser fieles a Dios, los creyentes. Versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, hay una versión que dice, para vivir como Dios quiere. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ahí ya está diciendo, y está inspirado por Dios, ya todo nos ha sido dado, queridos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, ¿cómo recibimos eso? Cuando conocimos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Y para qué? Para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa del pecado, de la concupiscencia. Queridos, cuando no éramos salvos, cuando no éramos creyentes, cuando aún nosotros disfrutábamos en el pantano del pecado, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nosotros también estábamos imposibilitados para agradar a Dios. Eso éramos usted y yo. No podíamos agradar al Señor. Todo cuanto hacíamos, aunque nosotros creíamos que era bueno, y aunque la gente nos aplaudía y este es un hombre bueno, esta es una mujer buena, aunque todo eso nosotros hacíamos pensando que era bueno, todo eso estaba contaminado por el pecado. Y el Señor dice en las Escrituras que todo eso para Él eran como trapos de inmundicia. Nada agradaba al Señor, eso desagradaba a sus santos ojos. Pero Dios en su infinita gracia nos salvó, sin merecerlo, sin pedírselo. Todo es obra de Él. Nos salvó, decidió salvarnos. Por su infinita gracia nos pasó del reino de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuándo? Cuando conocimos a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos un poquito atrás a la primera carta, por favor. Capítulo 1, versículo 3. Del 1 al 3. No, del 3. Capítulo 3. Primera de Pedro, la cartica que está ahí detrás. Capítulo 1, versículo 3 dice: bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Estábamos muertos en delitos y pecados, condenados a muerte eterna, pero Él nos hizo renacer por su misericordia. ¿Para qué? Para una esperanza viva, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo renacer para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Antes no podíamos agradar a Dios, estábamos imposibilitados. Él decide por su misericordia, mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y le conocemos y le amamos porque Él nos amó primero por esa obra en la cruz. Ahora nos hizo nacer de nuevo, quitó nuestro corazón de piedra, puso uno de carne, escribió
sus estatutos en nuestro corazón, ahora nosotros deseamos serle fiel a Él. Y el texto de hoy, volviendo al texto de hoy, nos dice en el versículo 3 que por su divino poder nos dio, ¿qué? Todas las cosas para vivir, para la vida y la piedad. Entonces, cuando nos hizo nacer de nuevo, nos equipó, nos capacitó, nos dio todo lo que no teníamos para que ahora sí nosotros vivamos de acuerdo a su voluntad, para que nosotros ahora sí seamos fieles a Él. La Nueva Versión Internacional dice que Él nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces no tenemos excusa. No tenemos excusa para vivir desagradando a Dios. Nos dio absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para vivir a su manera. Miremos algunas que muestra la misma carta. Versículo 1 de la carta segunda que estamos. Veamos algunas de las cosas que nos dio para vivir de acuerdo a su voluntad y siéndole fieles. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, ¿qué? Una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Qué nos dio? Fe. Y no una fe marchita, no una fe pequeña. La misma fe del apóstol Pedro. Usted tiene la misma fe de parte de Dios que el apóstol Pablo, que el gran apóstol Pablo. Usted tiene la misma fe que San Juan. Usted tiene la misma fe que Esteban. Es lo que primero muestra el apóstol Pedro aquí en su carta. Y luego es cuando dice, nos dio grandes todas las cosas para vivir de acuerdo a su voluntad. Pues lo primero que nos dio fue fe. Primero para creer, porque eso tampoco es de nosotros. Y fe para mantenernos. La misma fe de los apóstoles. Muchos de nosotros admiramos a los apóstoles y hay que admirarlos. Esa fe inquebrantable de ellos. Su compromiso hasta el punto de entregar su vida. Nunca fueron tambaleados en el sentido de seguir unas herejías o algo. Por el contrario, el apóstol Pablo desechó todo lo que él tenía y lo consideró como estiércol con tal de conocer a Cristo y a Cristo crucificado. Y no sé usted, pero Dios me corrigió, la palabra de Dios para corregir también. Y en varias ocasiones le he orado al Señor así, Señor, dame siquiera alguito de la fe que tuvo Pablo, y me bofetea el Señor estudiando esto. Ya la tiene, Jair. Ya la tiene. ¿Qué más me pides? Querida, querido, ustedes también tienen esa misma fe del apóstol Pablo, del apóstol Pedro. Pedro nos confirma que tenemos la misma fe de los apóstoles. Dios no tiene medidas de fe y a uno les da más y a otros. Él es Padre bueno y perfecto. A todos sus hijos les da la misma medida. La misma medida. Entonces, la pregunta que surge es, ¿por qué nuestras vidas no reflejan esa verdad? Fe es confianza, ¿no? ¿Por qué? Si tenemos la misma fe de los apóstoles, ¿por qué será que nuestra vida no refleja esa verdad que tenemos, ese tesoro que ya tenemos todos? ¿Por qué dudamos en ocasiones? ¿Por qué nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo tambalea? Veamos qué otras cosas nos dio Dios. Desde aquí, desde este capítulo. Volvamos a la primera carta, por favor, ahí atrásito. Capítulo 1, versículo 2. Primer carta, capítulo 1, versículo 2. Veamos qué otra cosa nos dio el Señor para poder ser fieles a Él y nos capacitó. Dice el versículo 2, elegidos según la presencia de Dios,
según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser reconciliados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Entonces ya vimos que nos dio todo para poder ser fieles a Él, estar firmes, y lo primero que nos dice el apóstol Pedro es que nos dio la misma fe que Él tiene, que Él tuvo, que el apóstol Pablo. Pero ahora en la primera carta vemos algo que también nos dio en el versículo 2 del capítulo 1. Dios nos dio la capacidad de obedecer sus mandamientos. Es lo que dice ahí, para obedecer, rociados con la sangre de Jesucristo. Estamos capacitados para obedecer los mandamientos de Dios. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios estaba escrita en tablas, fuera del individuo. Nunca ellos la pudieron cumplir. De hecho, la ley, el propósito de la ley es mostrar cuán pecaminosos somos. Pero luego el Señor dice que nos escribió su ley en nuestros corazones. Así es que nosotros estamos también, además de tener fe, confianza en Dios, estamos capacitados para obedecerle plenamente. La pregunta entonces surge, ¿por qué somos desobedientes? ¿Por qué quebrantamos la ley de Jehová si estamos capacitados? Eso es una pregunta válida. Ahora, el versículo 4 de la segunda carta en la cual estamos nosotros, nos da también otro ingrediente que tenemos, por medio de las cuales, hablando de la gloria y la excelencia de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, aquí viene, para que por ellas llegases a ser, ¿qué? Partícipes de la naturaleza divina. ¿Eso a qué apunta? Santidad. Santidad. Dios es santo, santo, santo. Y ahí encontramos la razón por qué nos dice, sean santos, porque yo soy santo. Porque ahora una vez nos sacó de la cloaca del pecado, de la corrupción del mundo, y nos ha pasado a su luz admirable. El versículo 4 nos dice el apóstol Pedro, que nos hizo también partícipes de ¿qué? De su naturaleza divina. Ahora tenemos también santidad. Esto dice el apóstol Juan en primera carta, el apóstol Juan en el Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los creyentes, les dio autoridad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Y el Hijo tiene la naturaleza del Padre. Usted es santa. Usted tiene algo, no en su totalidad, pero tiene ya algo de la naturaleza divina. Usted es hijo, usted es hija de Dios cuando creyó en el Señor Jesucristo. El Hijo participa de la naturaleza divina de su Padre, aunque aún vivamos en un cuerpo pecaminoso. Por eso es que ahora usted gusta de vivir a la voluntad de Dios. Por eso es que usted ahora cuando peca se siente mal si verdaderamente es un creyente. Porque eso choca contra la naturaleza que ahora usted tiene y participa en la naturaleza de nuestro Señor. Y no solamente tenemos en este tiempo de vida, nosotros tenemos algo de la naturaleza divina, pero hay una promesa grande, y es que un día seremos perfectos. Eso es lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, su regreso, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Si bien tenemos la misma fe de los apóstoles, no tenemos la misma naturaleza de Dios. Nos ha permitido participar de algo de su naturaleza, pero con una grandísima promesa, que un día seremos perfectos en santidad también.
Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ese día es ese día en que nuestros cuerpos por la resurrección van a ser glorificados. Seremos santos como Dios, sin pecado alguno. Entonces no solamente cuando dice que nos dio todo para vivir de acuerdo a su voluntad, a la manera que le gusta, que Él anhela, que Él desea, ya nos mostró que tenemos la misma fe de los apóstoles y tenemos participación de la naturaleza divina de Dios. Dios nos ha dado todo, hermanos, lo que necesitamos para vivir fieles a Él, para vivir como a Él le agrada. Entonces, ¿por qué no vivimos en esa fidelidad? La respuesta está con el segundo punto. Porque Él nos ha dejado la responsabilidad de crecer. Ya nos dio todo para poder ser fieles a Él, pero nos deja ahora una responsabilidad a nosotros. Versículos 5 al 10. Inicia el 3 diciendo, como todas las cosas para vivir de acuerdo como le agrada a Dios nos han sido dadas, versículo 5, vosotros también, y hay unas versiones que dicen, por eso, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo esfuerzo. Mire que ya Dios hizo su parte. Nos hizo nacer de nuevo. Nos hizo nacer de nuevo. Nos dio su Espíritu Santo para acompañarnos. Nos dio su palabra, pero nos dio la misma fe de los apóstoles. Nos hizo partícipes de naturaleza. Por esa razón, ustedes esfuércense ¿en qué? En añadir, en sumar a su fe. ¿A la fe cuál? La fe que ya tenemos, que es igual a la de los apóstoles. ¿Qué debemos añadir? Virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal debemos esmerarnos en sumarle ¿qué? Amor. Paremos un poco ahí. Queridos, esto es un llamado ¿a qué? A esforzarnos para madurar. En otras palabras, ya estamos capacitados, es como si Dios dijera, ya ustedes están capacitados para vivir a mi manera, ahora ustedes esfuércense, sigan creciendo, maduren. Hay una palabra que se repite 6 veces acá en el texto y es la palabra conocimiento. Y no se refiere a un conocimiento meramente intelectual, sino a una relación íntima. A un conocimiento íntimo ¿de quién? De Jesucristo. Por ahí empezó todo. Porque ahí dice los primeros versículos del texto de hoy. Cuando le conocimos, Él nos dio todas estas cosas. Nuestro Dios y Salvador. Ahora, usted madura en la medida que usted conoce ¿a quién? A Jesucristo. Versículo 8. Dice que si sumamos, si nos esforzamos en sumar todas estas cosas, el versículo 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos sin fruto en cuanto a ¿qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, en la medida en que usted y yo conocemos más y más a nuestro Señor Jesucristo, tenemos más intimidad con Él, maduramos. Y cuando maduramos entonces, todas esas cosas que Dios ya nos dio para vivir conforme a su voluntad, fluyen naturalmente en nosotros. Ahora podemos ver por qué los apóstoles vivían como vivieron. Porque no solamente tenían todo lo que Dios les dio, sino se esforzaron en sumar estas virtudes, en conocer a Cristo. Y entonces llegó la persecución y no tambalearon. Llegó la falsa enseñanza y no tambalearon. Y eso espera y eso podemos hacer nosotros también, queridos hermanos. Hermano, usted madura en la medida que conoce al Señor. El mismo verso nos llama ¿a qué? A no estar ociosos. La vida cristiana no es una vida de pasividad, no es una vida de estar quietos, es una vida de mucha actividad, pero no activities, sino de actividad en el esfuerzo de crecer, hermanos, de crecer.
Es un gran error pensar que una vez somos salvos solo debemos esperar que la vida corra. Ya soy salvo, y ahí que la vida avance y nosotros no hacer nada. Eso es un gran error, hermanos. Solo esperando que Dios obre. Por eso es que muchos salvos son salvos, pero dan tumbos en la vida. Porque se quedaron ahí. Y entonces van de tumbo en tumbo, su fe no es fortalecida, no han crecido y hasta son presa también de las falsas enseñanzas. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces para crecer? Lo que nos dice el versículo 5. A ser, ¿qué? Diligentes. Esforzados. Como ustedes ya tienen todo para vivir de acuerdo a mi voluntad, es lo que dice Dios, ahora sean diligentes, sean esforzados. Debemos esforzarnos al máximo y esta palabra diligente tiene una implicación de urgencia. Así es que aquello de que no es que yo hasta ahora llevo 2 años, hasta ahora llevo 3 meses, no, diligencia, urgencia. Es un llamado a esforzarnos con diligencia y con urgencia, rápidamente. ¿Para qué? Para crecer. Dios ya nos equipó para vivir en fidelidad a Él, pero nos deja la responsabilidad de añadir a la fe, la misma fe que tienen los apóstoles, añadir estas virtudes que nos hizo un listado allí para poder madurar. Versículo 5. Vamos a mirarlas muy por encimita. A la fe que nos llama, a esa fe, sobre esa plataforma de la fe, sobre ese piso, debemos añadir virtud. Es decir, debemos enriquecer la fe. Es importante, hermano, que Pedro dirigió su palabra a creyentes. Entonces, aquí no está diciendo que hay que añadir otras cosas para ser salvos. No, ya somos salvos. Y estos que recibieron la carta ya eran salvos. No son obras para salvación, son obras que demuestran y evidencian la salvación, que ya somos salvos. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Cuando nosotros no éramos creyentes, nosotros no queríamos agradar a Dios, no podíamos agradar a Dios y no podíamos tampoco por obras alcanzar el favor de Dios. Ahora que somos creyentes, no por obras sino por fe, ahora Dios nos ha capacitado, y lo dice el mismo Efesios 2, 8 y 9, para hacer buenas obras que demuestran que somos salvos. Eso es a lo que nos llama. Y lo primero es a la fe virtud. Virtud no es como la entendemos en el español, que es una cualidad positiva que alguien tiene. Ese hombre es virtuoso. No. Recuerden que esto fue escrito en griego del común hace 2000 años. Aquí el significado es mostrar con energía, con fuerza, una vida de excelencia por la nueva vida que vive el cristiano. De otra manera más sencilla, virtud es mostrar la excelencia que ya Dios ha puesto en nosotros de una manera activa. Activa, que se note, que se vea que somos diferentes, que tenemos excelencia moral, basada en los principios dados por el Señor y las enseñanzas en las Escrituras. Que eso se note, hermanos. Que no seamos, que no nos mimeticemos con el mundo, sino que seamos esos faros, que seamos diferentes en todas las áreas de nuestra vida, que se note con energía nuestra excelencia moral, en los negocios, en la casa, en el barrio, en el estudio, cuando tenemos discusiones, que se note allí nuestra excelencia moral. A eso se refiere la virtud, añadirlo. Y eso es responsabilidad nuestra, porque es usted el que toma la decisión, en medio de una oportunidad de hacer algún negocio chueco, usted mostrar su virtud. Es nuestra responsabilidad, queridos. Es nuestra responsabilidad también cuando se nos están subiendo los ánimos y de pronto hay una discusión con alguien. En usted y en mí está la responsabilidad de mostrar nuestra excelencia,
en virtud, la virtud que Dios nos ha dado. Porque compartimos la naturaleza divina. A eso hay que esmerarse con diligencia a evidenciar que Cristo vive en usted, que Cristo vive en mí. Eso fue lo que dijo el apóstol. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Que se note eso, hermanos. Que se note eso. A eso se refiere en cualquier situación de su vida. Muestre a Cristo con vigor, tanto en sus palabras como en sus acciones. Pero también cómo vamos a crecer y cómo enriquecemos la fe que Dios nos dio, añadiendo conocimiento. Conocimiento. Como les dije, no es un mero conocimiento intelectual, no es solo conocer las Escrituras. Los ateos conocen las Escrituras y muchas veces más que nosotros mismos. No es mera información, tiene que ver con el entendimiento de las Escrituras. Este conocimiento también tiene que ver con entender la vida con la óptica de las Escrituras. Tiene que ver con usted cómo ve la vida, cómo ve la situación de nuestro país, pero desde el ángulo de las Escrituras. ¿Cómo ve su propia vida? ¿Ven que no es información meramente? Pero eso es una responsabilidad ¿qué? Nuestra. Por eso es que el Señor nos llama a través de la carta a Josué, por ahí 1:9 creo que es, 1:8, que tenemos que meditar. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en todo. Entonces esto es obvio, leer, conocer la Escritura y tomarse un tiempo y decir, ¿esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y esto cómo lo llevo a mi vida? ¿Y esto cómo lo aplico en mi trabajo? ¿Y qué dice la Escritura frente a lo que está viviendo el país? A eso se refiere. Y eso no lo hace Dios por nosotros. Dios nos dio ¿qué? Inteligencia para hacerlo. Pero también nos llama a ¿qué? A añadir dominio propio. Hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, ya estamos capacitados para dominarnos, el Señor nos ha dado eso, pero ahora es su responsabilidad, la mía, que ejercer dominio propio. Porque como alguien dijo un día, a veces hay situaciones donde como que el Espíritu Santo está interviniendo para tener dominio propio y lo hacen a un lado. Esto no se metan en esto, Señor, déjeme y suelto todo. No, queridos. Dominio propio. La Biblia enseña que esto lo produce el Espíritu Santo, pero usted debe hacer el mayor esfuerzo para ejercitarlo. Y de una manera consciente. Por algo será que el apóstol también enseña que prestos para escuchar, lentos para hablar, lentos para la ira. No lo que hacíamos antes. Suelten la ira, hablen y después recapaciten. Y después de que usted y yo lanzamos una palabra, más reversa tiene una flecha. Dominio propio. Querido, yo me asombro cómo muchos impíos tienen más dominio que nosotros los cristianos. Yo me asombro de ver muchos políticos que los chuzan y ellos en un dominio propio. Otros hubieran sacado palabras indecentes de dominio propio. Pero nosotros ya lo podemos hacer. Querido, querida, ejerza dominio propio sobre la tentación al pecado. Dominio propio cuando usted está canaleando y ve algo que eso... Yo creo que una manera de ayudarnos a tomar sabias decisiones es asumir una verdad. Cristo siempre está ahí presente en todos los momentos de nuestras vidas. ¿Jesús vería este programa? ¿Jesús vería esta escena? ¿Jesús estará de acuerdo con este negocio que voy a hacer aquí? Dominio propio frente a la tentación, pero va más allá. Porque casi siempre pensamos el dominio propio en cuanto al pecado. Pero hay otras cosas que si bien no son pecaminosas, son dañinas. Dominio propio, por ejemplo, frente al consumismo.
Dominio propio frente a la misma comida. Dominio propio frente a las redes sociales. Dominio propio para endeudarnos. Cuando surgen esos Black Friday, pasemos la tarjeta. Dominio propio, queridos. Dominio propio para la lengua. Porque es fuego consumidor también. Y el apóstol Santiago sí que nos habla del peligro de no dominar la lengua. Pero ¿a qué más también nos llama el Señor a crecer, a responsabilizarnos para madurar? A añadir piedad. Pero tampoco es como el concepto que tenemos de que, no, piedad es, ay, pero es pobrecito, o andar así. No. La piedad tiene que ver con su relación íntima con Dios. Y en eso usted y yo tenemos que esforzarnos. Como pecadores no salvos no podíamos estar en la presencia de Dios. Pero cuando Jesucristo dijo todo ha sido consumado, el velo se rasgó y ahora podemos entrar a la presencia de Dios sin ser fulminados, porque Él nos ve a través de la santidad de su Hijo Jesucristo. Somos justificados, ya pagó nuestros pecados. Pero esa relación íntima, usted la tiene que cultivar, como todas las relaciones. Usted tiene que cultivarla, tiene que esforzarse por cultivar la piedad, la relación íntima con Dios. ¿Cómo perdernos, hermanos? Es el ser más especial que usted puede conocer. Nadie más puede llenar su corazón de amor que Él, de sorprenderle. Pero no queremos conocerle. Y somos sus hijos. Queridos, hay que esforzarnos en la oración diaria. Esta debe ser fundamental en nuestra vida de piedad. Debemos esforzarnos en la meditación de la palabra, porque allí es donde Dios nos habla. Y en este sentido, queridos, tenemos que esforzarnos ¿para qué? Dominio propio. Tampoco, no tengo tiempo. ¿Cómo es posible, hermanos, que no tengamos tiempo para el que nos provee el tiempo? Porque si usted y yo estamos hoy vivos es porque Él decidió darnos vida hoy. Decidió darnos 24 horas del día hoy. Y nos llama es, cultivemos nuestra relación. Mire que es el Padre el que nos llama. Mire que es el novio el que nos llama a su novia, a la iglesia. Ya te compré. Conóceme más. Intimemos. Pero la novia le dice, no tengo tiempo. Estoy ocupada trabajando. Estoy ocupada en esto y aquello. Me dejé enredar por la vida. No es posible. No es posible, hermanos. ¿Qué debemos añadir? También afecto fraternal. Y esto tiene que ver con ¿qué? Con trabajar y esforzarnos por el afecto entre los hermanos cristianos. La fraternidad en la iglesia. Tenemos que esforzarnos por relacionarnos, por conocer a nuestros hermanos cristianos y en nuestro caso a relacionarnos más entre nosotros, los hermanos de salvados por gracia. Hoy que celebramos 2 años de pura gracia, es inentendible que muchos de nosotros no nos conocemos. No sabemos la composición familiar del hermano, no sabemos qué hace, a qué se dedica. No podemos caer en eso.
porque somos una comunidad. Y hemos insistido, pero hoy el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, nos recuerda, y bien para nosotros que estamos celebrando 2 años, es mirar, oye, aquí estamos fallando. Aquí estamos. Y ahora aprovechar que estamos chiquitos, que todavía por nombre. Y es lindo que lo hagamos, porque les digo una cosa, los mejores amigos, las mejores relaciones las tiene uno dentro del pueblo cristiano. Se espera que ahí no lo, como dicen vulgarmente, no lo puñalen a uno por la espalda. Pero hermano, es un llamado de Dios. Es un llamado de Dios. Y lo lindo de que nosotros tengamos una fraternidad íntima es porque nos vamos a conocer. Voy a saber que mi hermana necesita, estaré orando por ella. Tendré la libertad también de decirle a una hermana, como me correspondió hace unas semanas, ore por mí, lo necesito. Pero cuando Dios traiga a este redil otros hermanos, entonces ellos van a entrar en la misma dinámica. Es un llamado a eso. Sus más seguros y mejores amistades deben ser cultivadas dentro del pueblo de Dios, mis queridos. Y por último nos dice que también tenemos que añadir, ¿qué? Amor. Es decir, ya se refiere a afuera de la iglesia. Tenemos que amar también a los que no creen en el Señor. Es el llamado. Y este es el mandato que también nos llama, ¿no? Amar a nuestro prójimo. Queridos, con esto cierro. Queridos hermanos de esta hermosa iglesia salvados por gracia, como el apóstol Pedro, yo hago el mismo llamado del versículo 10. Acompáñenme, por favor. De la misma carta que estamos. Versículo 10 de la segunda carta, capítulo 1. Mire el Señor, ya ustedes están equipados para vivir firmes en la fe, haciendo la voluntad de Dios. De esa manera ustedes ya están listos. Ahora asuman su responsabilidad de añadir a esta fe, igual que los apóstoles, todas estas virtudes. Versículo 10. Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, es decir, trabajando en su madurez, trabajando en sumar todas estas cosas, no caeréis jamás. Ahí está la fórmula, digamos, para nosotros estar firmes en la fe y poder resistir el embate de las falsas enseñanzas. Y no solamente eso, sino el embate normal de la vida, que es difícil, es reconociendo que Dios ya nos capacitó para vivir de acuerdo a su voluntad y asumir la responsabilidad de cultivar todas estas virtudes para madurar, y haciendo estas cosas no caeréis jamás. No va a ser derribado por el pecado, no se van a dejar llevar por corrientes de falsas doctrinas, y cuando, si es el caso, llega la persecución, se van a mantener firmes. La fe será fortalecida. Es mi llamado, hermanos. Dios, al salvarnos, nos dio todo cuanto necesitamos para vivir fieles a Él, firmes en la fe. Les ruego, queridos, que nos comprometamos a añadir diligentemente todas estas virtudes que nos ha enseñado esta carta del apóstol Pedro. Y solo así viviremos una vida madura, firme, arraigada en la fe. Solo así no caeremos en las falsas enseñanzas que son pecaminosas. Solo así nos mantendremos firmes ante la herejía. Solo así nos mantendremos firmes en la fe, viviendo como a Dios le agrada. Hermanos, hoy que celebramos 2 años de pura gracia, comprometámonos a hacer el mayor esfuerzo por hacer que Salvados por Gracia sea una iglesia faro en medio de tanto evangelio diluido que hay hoy en día, hermano. Que esta hermosa iglesia, que la componemos cada uno de nosotros, que ya estamos capacitados para vivir como Dios espera, que nos esforcemos para que esta hermosa iglesia sea un faro
en medio de tanto evangelio diluido. Un faro que ilumine la luz de Cristo en medio de tanta enseñanza falsa. Hoy que celebramos 2 años de pura gracia, mis hermanos, agradezcamos a Dios quien nos ha traído hasta aquí. Traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida, y vengan tu justicia y tu paz. Pues quien sino tú has sido refugio, y quien sino tú calmó nuestra sed, y quien sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Y quien sino tú, que nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor.